Saludos, curiosos del conocimiento financiero. Hoy, les extendemos una invitación a un viaje apasionante en el cual desentrañaremos los misterios y secretos detrás de la tasa de interés. Desde la comprensión de sus conceptos más rudimentarios hasta explorar cómo estas cifras trascienden fronteras y moldean la economía global. Prepárense para una travesía profunda y esclarecedora en el vasto océano de las tasas de interés. En nuestro canal, encontrarás contenido educativo y útil que te ayudará a tomar decisiones financieras informadas y a alcanzar tus metas económicas. No te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad de finanzas inteligentes. Fundamentos de la tasa de interés, un análisis exhaustivo. Definición detallada, nos sumergiremos en el núcleo de la tasa de interés, ese porcentaje que influye en el dinero prestado o depositado en entidades financieras. La tasa de interés es un concepto fundamental en economía y finanzas que representa el costo del dinero. Se refiere al porcentaje que se aplica sobre una cantidad de dinero prestada o depositada en entidades financieras durante un periodo específico. Esta tasa juega un papel crítico en la economía, ya que influye en las decisiones de inversión, consumo y ahorro de individuos, empresas y gobiernos. Existen dos tipos principales de tasas de interés activas y pasivas. Las tasas de interés activas se aplican a los préstamos y créditos otorgados por las instituciones financieras. Estas tasas representan el costo que el prestatario debe pagar al prestamista por el uso del dinero. Por otro lado, las tasas de interés pasivas se aplican a los depósitos y cuentas de ahorro, representando el rendimiento que los depositantes reciben por mantener su dinero en la institución financiera. Las tasas de interés pueden ser fijas o variables. Las tasas de interés fijas permanecen constantes durante la duración del préstamo o depósito, lo que brinda certeza a ambas partes en cuanto a los pagos o ganancias. En contraste, las tasas de interés variables pueden cambiar a lo largo del tiempo según las condiciones del mercado o una tasa de referencia específica, como la tasa PRIME. El núcleo de la tasa de interés involucra diversos factores que influyen en su determinación. Estos factores incluyen política monetaria. Los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, establecen tasas de interés de referencia que influyen en el mercado financiero. Ajustar estas tasas es una herramienta clave para controlar la inflación y estimular o frenar la economía. Riesgo crediticio. La percepción del riesgo de no ser reembolsado afecta a las tasas de interés. Los prestatarios con historiales crediticios sólidos suelen obtener tasas más bajas, mientras que aquellos considerados de alto riesgo enfrentan tasas más altas. Oferta y demanda. La relación entre la cantidad de dinero disponible para prestar y la demanda de préstamos influye en las tasas. Si hay un exceso de dinero disponible, las tasas pueden disminuir, y viceversa. Inflación. La tasa de inflación erosiona el poder adquisitivo del dinero en el futuro. Por lo tanto, las tasas de interés suelen ajustarse para compensar la pérdida de valor debido a la inflación. Política económica. Los eventos económicos, como recesiones o expansiones, pueden afectar la percepción de riesgo y, por lo tanto, las tasas de interés. En resumen, la tasa de interés es un componente esencial de la actividad económica y financiera, influyendo en las decisiones de consumo, inversión y ahorro. Su núcleo implica una interacción compleja de factores macroeconómicos, políticas monetarias y dinámicas del mercado. En este viaje intelectual, hemos desglosado las capas de las tasas de interés, desde lo personal hasta lo global. Felicidades por acompañarnos en esta travesía educativa. Esperamos que hayas obtenido una comprensión sólida de cómo las tasas de interés afectan nuestras decisiones financieras y cómo actúan como pilares en la economía mundial. Recuerda que el conocimiento es un faro para tomar decisiones informadas en tu camino financiero. Hasta la próxima, valientes exploradores de la economía.